Bueno, ¿cómo andan, chicos? Espero que anden bien. Ya viernes, último día de la semana, el segundo mejor día de la semana. Así que bueno, la lección de hoy eh, comenzaba con una cita relacionada con el Sermón del Monte. Y para situarnos en el contexto de este Sermón del Monte, este sermón era en principio especialmente dirigido a los discípulos, ¿no? Pero que terminó siendo oído por una gran multitud, gente de muchos pueblos que se habían reunido cerca de Jesús, porque habían escuchado de sus enseñanzas, de cómo sanaba enfermos y demás. Y bueno, entre toda esta multitud, dice que los discípulos se ubicaron lo más cerca posible de Jesús. Y había como un clima raro, ¿no? Como un clima se podría decir, un clima de expectativa. Eh, Había como en el aire un sentimiento como de que estaban seguros de que ese día Jesús iba a decir algo importante en relación con el reino que ellos estaban esperando, que el reino iba a ser anunciado pronto, y dice una frase que todos los corazones estaban embargados por pensamientos de gloria futura. Recordemos que muchos de los pensamientos del pueblo judío era que Jesús iba a venir en ese momento y que el Mesías iba a establecer el reino en ese mismo momento, que iba a ser un reino terrenal. Así que imaginemos por un lado que estaban los fariseos y los escribas esperando, ansiando el día de que se iban a poder liberar de sus enemigos los romanos y que ellos iban a poseer todo lo que ellos tenían en ese momento, que tendrían sus riquezas. Y por otro lado también estaban las clases trabajadores, los pescadores, aquellos que vivían el día a día, que por ahí estaban cansados de sufrir, que estaban cansados de trabajar, que vivían con miedo de no saber si iban a poder sustentarse. Y bueno, estos también estaban imaginando ya un futuro de comodidad y de riquezas. Y la cita con la que empezaba la lección dice: Cristo frustró esa esperanza de grandeza mundanal. En el Sermón del Monte trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Dice, una falsa educación, o sea, una educación errada, había torcido el correcto concepto del reino de Dios y su carácter. Fijémonos que el sentimiento que predominaba en la multitud era el orgullo, podríamos decir orgullo nacionalista, ¿no? De que iban a ser ellos exaltados como reino por encima de los demás pueblos y que iban a tener una vida de prosperidad, de seguridad mundanal. Pero bueno, Jesús enseñó los principios de su reino, los verdaderos principios de su reino y las condiciones para poder entrar en él. Y estos principios que Jesús enseñó en este Sermón del Monte eran totalmente opuestos a lo que tenían los demás. Ellos habían llegado a pensar que la felicidad consistía en tener cosas materiales, en las cosas de este mundo, cómo lo material, la fama y los honores vendrían a ser lo importante. Jesús explicó en qué consiste la verdadera felicidad. Y cuando dominaba ese sentimiento de orgullo, Jesús llamaba bienaventurados a los pobres de espíritu. Cuando ellos esperaban liberarse de los romanos por la fuerza, Jesús llamó bienaventurados a los mansos y a los pacificadores, a los misericordiosos y a los limpios de corazón. Y bueno, y son todas estas características que como humanos no podemos poseer naturalmente, si no es por la obra del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Dios es amor, dice el versículo de 1 de Juan 4:8. Y una cita dice, el amor es la base de la creación y la redención, y es el fundamento de la verdadera educación. O sea, el verdadero fundamento de la educación es el amor. Y bueno, la lección de esta semana, como estuvimos estudiando a lo largo de estos días, enfatizaba en parte en cómo fuimos como adventistas del séptimo día
bendecidos, ¿no? Con una luz especial, con una luz doctrinal sobre muchas de las preguntas que se hace hoy en día la sociedad, que se hace las preguntas que se hace la gente hoy, ¿no? Sobre el estado de los muertos, sobre el sábado, sobre el gran conflicto. Pero hacía hincapié que todas estas cosas de poco servían si no tenemos amor por los demás, si no éramos amables, si no éramos compasivos. Vimos cómo Jesús nos enseñó a vivir como discípulos de Él, ¿no? A tener una vida de discípulos todos los días, una vida de testigos. Y que una de nuestras misiones, o como parte principal de la misión, era cuidar y amar al prójimo. También con la luz que nos fue dada, estuvimos viendo esta semana cómo podemos ser como un vehículo para conducir a las personas a la palabra de Dios, que es la fuente de todo conocimiento. Y otra parte que quería decir era que, bueno, que la palabra de Dios y en nuestro trato amable y sin prejuicios podemos mostrar y dar a conocer el verdadero carácter de Él. Una pregunta que la lección llamaba a dialogar con este tema de los prejuicios que estuvimos viendo, ¿no? ¿De qué manera podemos como iglesia enseñar a los demás a elevarse por encima de los prejuicios y según las enseñanzas de las Escrituras? ¿Qué opinan ustedes? ¿De qué manera nosotros hoy como iglesia, con la luz que hemos recibido, podemos elevarnos por encima de esos prejuicios y podemos enseñarles a la gente las enseñanzas de Jesús? Creo que para hacernos esa pregunta deberíamos saber qué es un prejuicio, ¿no? Tener en claro lo que es y así poder erradicarlo. Entonces creo que a veces nos sale el lado juzgador, pues somos humanos, y desde Adán y Eva, ya como que, pero vos hiciste esto y ya estaban juzgando, discriminando. Entonces creo que es sumamente importante saber lo que está bien, lo que está mal, y así poder erradicarlo. Bueno, eso. Perfecto, sí. Termino con una cita que habla sobre eso, algo parecido, que dice: Dios desea que sus hijos muestren al mundo lo que significa estar sentados en los lugares celestiales en Cristo, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Espera que manifestemos esa bondad en nuestro trato mutuo, y el Señor desea que sus hijos se estimen unos a otros como comprados por la sangre de Cristo. Cuando hagan eso, sabrán lo que significa estar sentados en los lugares celestiales de Cristo. Y me parece esta frase que dice: desea que sus hijos se estimen unos a otros como comprados por la sangre de Cristo, creo como que es la clave, no sé qué pensarán ustedes, como para vencer cualquier prejuicio, ¿no? Ya que hablamos de la luz que recibimos, o sea, sabemos de dónde venimos, que fuimos todos creados a imagen y semejanza de Cristo, y que todos fuimos comprados por sangre. Todos y cada uno fuimos comprados por sangre y ante los ojos de Dios tenemos el mismo valor. Creo que eso es el concepto principal para vencer cualquier prejuicio y ver a mi hermano que está al lado como uno igual, que necesita ser tratado con amor y llevado a los pies del Señor. Gracias, Facu, por el tema, muy lindo. Y eso me hacía pensar, ¿no? Recién en lo que decías, que muchas veces no vemos al otro como un hermano. Siempre tienden a las cosas prejuiciosas a predominar. Entonces, por eso hacemos eso. Tendemos a discriminar porque es lo primero que nos sale. Entonces, es sumamente importante ver al otro como un igual. Y sobre todo cuando alguien nos hace algo malo, ¿no? Siempre tendemos a criticarlo porque X motivo nos hace cosas malas, pero en realidad
debemos entender que esa persona debe estar muy triste para poder hacer eso, o que le falta algo, le falta a Dios. Entonces creo que es súper importante el hecho de orar y de tratar de entender a la persona y de entenderlo desde el lado que todos somos iguales y que no hay uno mejor que otro. Y eso también me lleva a pensar en lo que dijiste del Sermón del Monte, ¿no? Que la esperanza también de esas personas, porque muchas personas estaban tristes, desoladas, no sabían nada y llega alguien que les dice que los que lloran van a estar consolados, las personas que sufren van a estar en el reino de los cielos, en un mundo, en ese momento, que si algo hacías mal, eras crucificado, que si no tenías para comer, ibas a ser esclavo de Roma, que si cualquier cosa que te pasara, iba a ser algo terrible. Por ejemplo, lo máximo que hoy puede pasar si no tenemos algo para comer, vamos a un Dorcas, a un Cáritas y nos dan. Pero en ese tiempo no existía. Entonces creo que es sumamente importante el discurso que da Jesús, no solamente para no ser prejuiciosos, sino la esperanza que le da a un mundo y también que nos da a nosotros, porque no estamos muy diferentes en nivel maldad, pero a un mundo que estaba desolado le dio esperanza. No sé si alguien más quiere o tiene algo para comentar de lo que dijo Facu. A mí me parece lindo la parte donde nos dice que la iglesia ha de trabajar con equipo con Dios. Entonces, somos parte del equipo de Dios. No estamos aislados de hacer lo que Jesús hizo, porque nos vino a dar ejemplo, aunque es bien difícil, pero por eso Él se encarnó. Por eso dice, la realidad misma de la encarnación es Jesús. Vino a llorar lo que nosotros hemos llorado, a pérdida de amigos, familiares, gente cercana, a reír con nosotros en fiestas, bodas, y no es un Jesús lejano a lo que nosotros somos. Sí, era santo, sí, no cometió pecado, sí, es un ser divino, es Dios, pero vino a encarnarse, a sentir en carne propia lo que nosotros pasamos, y eso es lo que nos hace ser equipo con Él, a decir, sí puedo lograrlo, y pedirle mucha ayuda para que pasemos, elevarnos por encima de prejuicios, por encima de lo que el mundo pueda decirnos. Ahí está Jesús como ejemplo a seguir. Amén. Qué linda reflexión. ¿Alguien tiene algo más para decir? Bueno, chicos, dejamos por hoy. Gracias, Facu, por la hermosa reflexión. Fue muy lindo todo lo que dijiste. Ahora te quiero pedir si puedes orar para finalizar. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día más de vida. Te damos gracias por poder estar reunidos, Señor, un grupo de tus hijos, estudiando tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en lo que resta del día, Señor, que acompañes a cada uno en sus actividades. Pedirte, Señor, por aquellos que están estudiando, por aquellos que necesitan salud. Y bueno, Señor, pedir tu Espíritu Santo para que obres en nuestro corazón, para que quites todo prejuicio de nosotros, Señor, y que podamos ser como estudiamos, Señor, parte de un equipo contigo, Señor, y que cada día podamos reflejar un poco más tu carácter, Señor. Cuídanos, Señor, protégenos, y que siempre podamos estar cerca tuyo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.